Claro. Muy bien. Bueno, pues entiendo que la bienvenida oficial la va a dar María Los Ángeles, pero ya que estoy yo aquí como anfitriona cibernética, pues también les doy la bienvenida general. Así que muy contentas y contentos de tenerlos aquí, aceptando la invitación de nuestro foro, sobre todo, obviamente, a nuestro invitado Antonio. Así que le cedo la palabra a María Los Ángeles para que haga la bienvenida oficial. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenido, Antonio. Bienvenidos los colegas de otros foros, España, Panamá, Colombia, y los queridos amigos que están aquí en Puerto Rico. En 2014, Antonio Quiné visitaba Puerto Rico por primera vez, invitado por el Foro Psicoanalítico de Puerto Rico. En ese entonces, yo había hecho una presentación que comenzaba con estos párrafos, a ver si se acuerda, Antonio. Lacan o Pat Hopi. Era el título de un trabajo que nuestro invitado había escrito en la revista LAN a finales de 1991, una década después del fallecimiento del psicoanalista Jacques Lacan. Pat Hopi, aclaraba Quiné, era la forma como en una canción de Jorge Benjor se hacía referencia a Brasil como país tropical en un intento de aliviar con las dulces notas de la samba parte del malestar causado por la apabullante dictadura militar. Quiné quería subrayar también con esa referencia que la llegada de la enseñanza de Lacan al Pat Hopi había permitido mitigar también parte del malestar en el psicoanálisis en Brasil, que el yugo de la Asociación Internacional de Psicoanálisis había impuesto a través del mundo mediante la exclusión de los no médicos, los estándares normativos y una mirada limitante y limitada sobre la formación analítica. Hoy, 8 años más tarde, tenemos nuevamente el privilegio de contar con su participación en el seminario semestral de nuestro colegio clínico. Antonio Quiné tiene una formación en medicina, en psiquiatría y un doctorado en filosofía de la Universidad de París 8. Eligió Francia y la orientación lacaniana para formarse psicoanalíticamente en la última escuela fundada por Lacan, l'École de la Cause Freudienne. Por más de 3 décadas, ha contribuido al despliegue del legado de Lacan y a la formación de analistas en la orientación lacaniana en Brasil, Francia, Estados Unidos y América Latina. Actualmente es AME de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y ha sido piedra angular de la organización de los distintos encuentros internacionales de psicoanálisis y de iniciativa de los simposios interamericanos y de los encuentros de Escuela de las Américas. Antonio es autor de múltiples presentaciones y libros de psicoanálisis, entre los que se encuentran las 4 condiciones del análisis que muchos aquí conocen, el descubrimiento del inconsciente, un mirar de más, ver y ser visto en psicoanálisis, una lección de Charcot, teoría y clínica de la psicosis, los otros en Lacan, la extrañeza del psicoanálisis, la escuela de Lacan y sus analistas, psicosis y lazo social. Más recientemente publicó La diferencia sexual, género y psicoanálisis, que recoge algunas de sus reflexiones sobre tan álgido y pertinente tema para el psicoanálisis. Como ven, Antonio Quiné es un incansable y entusiasta trabajador, pero es también amante del arte, particularmente del arte teatral. En 2005, Antonio se adentró en el mundo del teatro, montando la obra XYS, Apertura do Teatro Íntimo de Strindberg, escrita y dirigida por él. Y en el 2009 fundó la compañía El Inconsciente en Escena, con el estreno de la obra Edipo, hijo de Laios, y más adelante la obra Variaciones Freudianas 1, El Síntoma, que se estrenó en Roma en el 2010. Después, produjo su obra Hilde y Freud, que fue presentada en Londres, entre otros lugares, que está basado en el libro de Hilda Doolittle, Un tributo a Freud. Este trayecto, me parece, ha sido en parte recogido en su libro El inconsciente teatral. Con la llegada de la pandemia, Antonio lanzó varias propuestas para pensar los desafíos del psicoanálisis en esta inédita coyuntura. Allí nació Pan de Mundo y otros proyectos de arte, clínica y política del psicoanálisis.
De allí surgió también el libro Análisis Online en la pandemia y después, en donde Antonio retoma los conceptos fundamentales del psicoanálisis para pensar las condiciones técnicas de esa modalidad de atención analítica. Cabe destacar también su libro La política del psicoanálisis. En 2014 escribió su preludio Calímeros, destacando el deseo decidido y un bello día para la comunidad analítica. En ese preludio, ahora vuelto libro, destacaba que la llegada de la luz del día, oriunda de las tinieblas de la noche, era para los griegos una luz deseada. Por eso, la palabra para designar el día es himera, y buen día es calímera, literalmente bello día. Lacan a partir de ahí proponía, nos dice Antonio, un nuevo saludo, calímeros, buen día y bello deseo. A lo que nosotros le respondemos, eudaimonía, con el deseo de una alegre y fructífera colaboración. Le recibimos hoy con entusiasmo e interés para hablar de psicosis y lazo social en este primer tiempo de nuestro seminario semestral. Mi querido Antonio, amigo, colega, bienvenido a Puerto Rico y que venga muchas veces más. Qué lindo, muchas gracias, me emocionó, muy linda tu presentación y muchas gracias, mucho cariño, muy querida, gracias. Bien, estamos aquí, espero que nos veamos dentro en breve, ¿no? En Buenos Aires, para algunos, ¿no? Y después, nuestro próximo simposio será en la tierra de ustedes. Sí, el año próximo, aquí estaremos. El año próximo, muy bien. Bien, el tema de hoy es muy bueno, voy a hablar brevemente, hacer un resumen de algunas ideas sobre el tema de la psicosis y la social que se encuentran en este libro, exacto, que fue, bueno, traducido de un libro mío de Se ve bien, que Sí. fue publicado por Letra Viva en Buenos Aires. Entonces yo voy a comentar a partir de ahí algunas cosas donde desarrollo una especie de tesis que yo voy a intentar defenderla, pero ustedes pueden me atacar que yo sé me defender. Para digamos, una tesis para testarla por la clínica, claro, ¿no? Entonces, mi propuesta de pensar la psicosis en el lazo social parte de una paradoja, que es lo que Lacan dice, que el psicótico está fuera del discurso. Entendido acá, discurso como lazo social. Entonces, yo parto primero de digamos, de la tesis principal de Lacan, que para abordar la clínica de la psicosis, separando la esquizofrenia de la paranoia, a partir de lo que hay en común en esos dos tipos clínicos, que es la estructura subjetiva, dicha la estructura clínica de la psicosis, que tiene como bases la foraclusión del nombre del padre en el campo del otro. El campo del otro aquí es entendido como el lenguaje, el inconsciente, la tesis de Lacan de los años 50, desarrollada en 58 en su texto muy conocido, un tratamiento preliminar a todo, una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, y la cuestión preliminar es la foraclusión del nombre del padre.
de los años 50 y que fue, en mi punto de vista, una tesis que jamás fue abandonada por Lacan. Pero ustedes van a me decir, pero el Lacan bohemiano, el Lacan bohemiano mantiene la distinción. Eso si quiser no voy a desarrollar, pero podemos hablar después. Él permanece la distinción entre una estructura psíquica donde el cuarto nudo es el nombre del padre edipiano y uno que no son, que hay otros nombres del padre. Entonces, en mi punto de vista, mismo en la clínica borromeana hay esa distinción. Si Lacan dice que Joyce, se pregunta que Joyce era loco o no, es porque él tiene algo que fue suplementar en los tres registros y que hace función de nombre del padre como enlazamiento de los tres registros. Pero no es el nombre del padre edipiano, llamémoslo así, de los neuróticos. Entonces, en mi punto de vista, hay discusiones mismo en nuestro campo. No hay más estructura clínica después del nudo borromeano. No lo creo, yo creo que escuchamos el psicótico de otra manera, no tanto, menos, cada vez con menos prejuicio, digamos así, pero yo mantengo para mí esa distinción y acá también, pero no voy a trabajar con los nudos, voy a trabajar con los discursos. ¿Está bien? Entonces, esa fue la conclusión del nombre del padre, que Lacan mismo en 1972 la firma, ¿no? Podemos decir que fue la descubierta, al mismo tiempo una invención de Lacan, cuando está trabajando en el campo del lenguaje. Pero, como ustedes saben, y yo creo que yo hablé sobre eso en 2014, no me recuerdo muy bien si fue sobre los discursos, yo creo que sí, ¿no? Sí. Entonces voy a retomar eso, no los discursos, pero las consecuencias. Que Lacan empieza, como dice, en el seminario 17, a trabajar no más el campo del lenguaje, sino el campo del goce. Pero el campo del goce es un campo estructurado. Estructurado, ¿por qué? Por los discursos, los lazos sociales, ¿no? Entonces, da un paso ahí de campo del lenguaje al campo del goce. Pero, ¿qué dice? ¿Y el psicótico ahora? ¿Dónde se queda? El psicótico está fuera. Entonces, el psicótico como fuera del discurso quiere decir para nosotros que los discursos como lazos sociales, que son el discurso del amo, del universitario, de la estérica, del analista, están sob la égide del nombre del padre. Es el nombre del padre que estructura los discursos y los lazos sociales. Y el psicótico está afuera. Entonces es como podemos hacer una primera articulación entre psicótico como los forocluidos del nombre del padre y los psicóticos fuera de los discursos, pensando que ahí la respuesta de Lacan a la metabolización del goce por el lenguaje, tenemos siempre un resto que es el objeto A, pero ahí se forman las posibilidades de convivio entre los hombres, entre sí, porque ahí, como dice Freud, ellos tienen que renunciar a las pulsiones
para poder hacer digamos, las relaciones más importantes de la sociedad, como enseñar, como gobernar. Freud incluye el psicoanalizar, Lacan incluye el hacer desear, de la estética como discurso, como lazo social. Entonces, bien, para Lacan, él hace solamente una frase ahí, yo creo que en el Aturdito. Eturdi es un nombre muy complicado para mí en español. Atolondradicho, una cosa así. ¿Cómo es? Atolondradicho. Atolondradicho. Es horrible, además. Es horrible. Ah, también. Entonces, ahí en ese texto, Eturdi, él habla sobre fuera del discurso de las cosas, no más. Entonces, yo, en ese libro, en mi tesis, yo problematizo eso, preguntando a Lacan mismo. ¿Es verdad que los psicóticos no entran en los lazos sociales? Mire alrededor de ustedes, mire la clínica. ¿Cuánta gente, cuántos psicóticos no están con sus familias en un empleo, un job, están mismo en la universidad como alumnos o como profesores, etcétera, y están en los lazos sociales? Pero ¿cómo Lacan dice que no están en los lazos sociales? ¿No? La vida cotidiana en la clínica nos demuestra que están en relación en el gobierno, la autoridad tiene relación con la dominación, con la sumisión, con la educación, la burocracia, el hacer desear también, la seducción, la producción de saber, incluso en el psicoanálisis. Conocemos a algunos colegas psicóticos, ¿no? Yo conozco. Ustedes también, yo creo, ¿no? Hubo ya una gran discusión. Yo creo que no se habla más mucho sobre eso. En el pase, si iban a nombrar o no analistas psicóticos o no. Entonces, hay. Vamos a partir de la constatación que hay. Pero yo pienso en proponer, no para decir, no, Lacan es un error de Lacan, es bien eso, pero intentar hacer una interrogación sobre eso. Cuando las bases, entonces, para pensar el fuera del discurso de la psicosis y sus tentativas de lazo social. Partindo de la hipótesis, mesmo se não há, se estão fora de los discursos, então, porque la foraclusión del nombre del padre es algo que no se cura, pero se trata, ¿no? Ujú. Y partindo también del raciocinio de Freud, que el delirio de los psicóticos es una tentativa de cura. Y levar a eso en su forma radical. Y eso nos distingue de los psiquiatras. Para ellos, el delirio tiene que ser echado. Es un síntoma que tiene que ser cortado. Para nosotros, herederos de Freud, sabemos que es una tentativa de cura y que tenemos que escucharlo así. Es una formación del inconsciente, como un síntoma, pero es un delirio. Entonces, ¿cómo hacer para, cómo interrogar eso? ¿No? Entonces, yo creo
que, de toda manera, en la clínica de los discursos de Lacan, ella permite ampliar un poco y dar un paso más adelante, después va a hacerlo con los nudos, pero ahí, en ese momento, al insertar el psicoanálisis ahí en el campo de los lazos sociales y bueno, la idea es de cómo pensar el psicótico ahí en ese campo, ¿no? Entonces, yo voy a seguir aquí un pequeño rotero. El fuera del discurso, entonces, de la psicosis, él señala una imposibilidad lógica, estructural y por lo tanto real de hacer entrar el psicótico completamente en lo que Lacan llama la danza de los discursos. Essa dança, eu entendo a dança como a possibilidade, a flexibilidade que nós temos de estar em um discurso del amo, en próximo momento en el discurso histérico y en otro en el discurso de la enseñanza, en el mismo minuto que a veces, no mismo en un día. Una madre que hable para su hijo, va a tomar baño. Está en discurso del amo. Oh, mi querido, eu vou te dizer como se trata isso, trata de discurso universitário. Entonces diz, não vas a hacer isso para mamá, la pobrecita. Discurso histérico. Entonces, em qualquer momento, nós entramos nessa dança. Estamos fazendo o amo, fazendo o universitário, e estamos como analistas, e salimos de ali e vamos a pelear com um perro. Vamos, bueno, essa dança que nos permite essa flexibilidade, me parece que há uma impossibilidade lógica de el psicótico de entrar completamente nessa dança de los discursos e alternadamente entrando num discurso, indo para outro e dialetizando las relaciones. Entonces, tenemos que pensar que los lazos sociales son formas de tratamiento. Y yo creo que eso podemos ir muy lejos con eso, con esa simple definición. Son formas de tratamiento del goce que permite la civilización. Quando Freud disse, temos que renunciar a las pulsiones para viver em sociedade, para viver, a civilização exige isso, quer dizer, se não habría isso, essa renúncia, vocês podem compreender de várias maneiras, essa renúncia, que íbamos a fazer todo o tempo? Matarnos unos a los otros o odernos, no sé si es una mala palabra, pero oder todo el tiempo y matarnos todo el tiempo, porque las funciones son eso. Entonces, para convivir, entonces hay esa metabolización del goce por el lenguaje que nos permite los lazos sociales. Y entonces tenemos que pensar en los lazos sociales como un tratamiento del goce. Y solamente eso ya implica en decir que los manicomios no tienen nada que ver con tratamiento. Aislar los psicóticos no tiene nada que ver con tratarlos. Nada. Al contrario, apostar que ellos pueden hacer lazos y entrar es la posibilidad de colonizar también ese gozo que los invade. Entonces, eso es un tratamiento, podemos decir, civilizatorio que delinea y regula las relaciones de los hombres entre sí y las que están constituidas por libido, diría Freud, goce Lacan, y tejidas por el lenguaje. Pero existe el reverso
vamos llamarlo así, de los discursos como un todo, que está representado por el reverso del lazo social establecido, do lado del lazo social establecido, que es el psicótico, como fuera de los discursos, que nos reconduce al hecho que estamos presos en el discurso. Y por eso que el loco, como dice Lacan, muchas veces refiriendo al psicótico, es libre. ¿Qué quiere decir? Está libre de los discursos establecidos. Libre, lo que significa que hay una imposibilidad real relativa a su goce, real hasta el punto de hacerlo entrar, hasta el punto de hacerlo entrar en los lazos sociales, ¿no? Y ahí hay límites estructurales, ¿no? Se ve el loco de la calle, que habla solo, que camina de un lado para otro, sin rumbo, y todo, él no está dentro de los lazos sociales, completamente afuera. El loco, en cuanto al reverso de los discursos, nos interroga sobre la forma de nos relacionarnos con los otros. Tiene para nosotros una función, y a mí es una propuesta de pensar una función interpretante que nos interroga como los presos de los discursos. Lacan también lo sitúa increíblemente como el amo en la ciudad de los discursos. Voy a darles la referencia. En el campo social de la polis, en el que hace su entrada, dice él, como un caballo de Troya. Un caballo de Troya es la imagen que nos hace sentir el poder y la amenaza que el loco representa para el orden establecido. Imagina, el caballo de Troya. Y que venció la guerra de Troya con esa estrategia. Y entra en la ciudad con la imposibilidad de su, dice Lacan, discurso pulverulento, que es un discurso, que es una palabra inventada por Lacan, que es pulverizador y virulento. Pulveriza y virulento, destruye y virulento. Pulverizante y virulento, deshaciendo lo establecido, lo instituido, lo conocido, las significaciones adoptadas, las conexiones entre significantes y significados habituales, las articulaciones corporales, corporativas. La frase de Lacan está en la reseña del acto psicoanalítico que se encuentra en los otros escritos. Lacan dice, la imposibilidad experimentada del discurso pulverulento es el caballo de Troya, por donde entra en la ciudad del discurso, el amo, que es en ella el psicótico. Entonces, tenemos aquí la ciudad de los discursos, del discurso. Desde que Bolsonaro entró en el poder, que yo entré muy fuerte en el, digamos, activismo psicoanalítico a partir de la psicoanálisis, yo tengo tendencia a llamar la polis como la ciudad de los discursos. De los discursos como lazos sociales. Entonces, la imagen, la polis, es nuestra polis, que es la ciudad, pero la ciudad con los lazos sociales y cada uno con su tarea, con su profesión, haciendo los lazos y líos, ¿no? Entonces, como el psicótico es el amo, como el amo. El amo, a mi punto de vista, es en el sentido le maître, es en su excepcionalidad afuera. Entonces, el amo con discurso que va a destruir lo que está establecido.
para lo mejor y para lo peor. Usted puede ver el final de la guerra de Troya como una victoria o como una derrota, entonces, o los dos. Entonces, lo mejor es que trae la novedad, porque toda la creación es ex nihilo. Tiene que hacer una destrucción de lo que hay para crear el nuevo. Y lo peor es la destrucción, claro, ¿no? Y bien, esa clase de fuera es propio de la forclusión y del fuera de los discursos. Un rasgo de gozo indomable, imposible de enmarcar, que subvierte, pulveriza lo que hay, siendo por eso capaz de crear algo del nada. Entonces, aquí, ¿cómo se manifiesta eso? No, eso del discurso pulverulento. En mi punto de vista, es lo que encontramos más en la clínica de la esquizofrenia. La fragmentación del lenguaje, el despedazamiento del cuerpo, que desobedeciendo la división de los sexos, con el empuje a la mujer y la transexualidad, por estar más allá de la norma fálica, presentificando la muerte como recusación del lazo. También, como discurso pulverulento, ataque el lazo social, no solo entrando en él, sino criticándolo, señalando sus imposibilidades y denunciando el semblante social. Además, señala la inconsistencia del otro, también, del otro como garante de la ley del amor. Entonces, luego de esas observaciones acerca de la posición de posible ataque del psicótico a los discursos, nos resulta posible que entre en algunos y pueda vivir. No, yo digo que no resulta imposible que él pueda vivir ahí. Tenemos que pensar esa forma de ataque, pero también cómo convivir, cómo entrar. Entonces, yo empiezo a abordar la esquizofrenia como la tentativa de... todo en la esquizofrenia es una tentativa de salir de la recusación del lazo social. Todo lo que encontramos como dicho trastornos, disturbios, como ustedes saben, el DSM, disturbios, ¿no? Porque el síntoma desaparece. Sí, trastorno. Todo lo que ellos, la psiquiatría se llama de trastornos, como alucinaciones, delirios, todos los fenómenos productivos, como llaman, son formas de tentativa de cura. ¿Cómo así? Generalizando la idea de Freud de la paranoia, del delirio como tentativa de cura. Yo propongo de pensar todas las formas productivas de la esquizofrenia como tentativa de cura. ¿Cura de qué? De un autismo radical. El autismo que yo estoy llamando acá no es de Kramer, pero el autismo como fuera totalmente del lazo social. Eso es el verdadero autismo. Y que mismo Bloiler, que ha inventado ese término de autismo, en su colaboración con Freud, porque autismo es una palabra que viene de autoerotismo, el autismo
Mimo Bloyle dice que no hay totalmente alguien que sea totalmente autista. Como yo digo que no hay totalmente alguien, ser humano, que no pueda entrar en el social. Entonces, vamos a pensar lo que es autismo como a la radicalidad de fuera total del lazo social. Entonces, vamos a pensar la esquizofrenia, los síntomas productivos de la esquizofrenia, como tentativas de hacer lazo social. El autismo, entonces, como fuera de todo lazo social, aislado, puesto que su investidura, como dice Freud, vamos a Freud, investidura completa retorna sobre sí mismo, concentrando el goce propio en su cuerpo. Entonces, todas manifestaciones consideradas patológicas de la esquizofrenia son intentos de restablecer el vínculo con los otros, o según Freud, como con los objetos. ¿Recuerdan la imagen de la célula en la introducción al narcisismo que Freud propone? Cada organismo es una célula y que tiene pseudópodes. Entonces, estos pseudópodes que van, que es la libido, hacer, tomar los objetos. Es como si esa imagen de la ameba, ¿no? Tiene que ver con esa tentativa de salir del autismo para hacer lazo social. Entonces, la dirección de la cura de la esquizofrenia va en el sentido de lo que no se realizó para el sujeto y que él mismo se esfuerza de realizar. Pero por eso es que el clínico no debe eliminar los síntomas a cualquier precio, evidentemente. Y mismo si muchos de nosotros, es mi caso también, yo soy psiquiatra, pero yo no trabajo como psiquiatra, pero yo trabajo con psiquiatras. Pero tiene que ser un psiquiatra que va en nuestra dirección de poder soportar los delirios y las manifestaciones del sujeto, pueden atenuarlas un poco, sabiendo que no es nada de cura, que es una atenuación y que el trabajo analítico es ver cómo el sujeto va a poder hacer con eso. Por lo tanto, bien, hay varias, bueno, estrategias en la cura de la esquizofrenia, no voy a hacer ahora, pero vamos al paranoico. Entonces, nosotros estamos acá en la dispersión, dispersión, que es un término que yo voy a utilizar para la esquizofrenia. Hay una dispersión de los significantes. Una dispersión y una tentativa de él de hacer lazo con sus alucinaciones, que no da muy cierto, ¿no? Y el paranoico. Vamos al paranoico porque después volver a la esquizofrenia. El paranoico entra en el lazo social. El paranoico hace un lazo social muy rígido debido a una, esa es mi tesis, a una identificación inmediata con un significante ideal, el que se encuentra retenido debido al mecanismo de la retención. Aquí está contención, pero no es retención, que es que viene del significante en alemán que yo tomé de Kretschmer, que es Verhaltung. No sé si ustedes ven acá. Un momento. Voy a escribir acá para usted ver. ¿Puedes compartirle la pantalla? Que es Verhaltung.
que a fer, como tem verdrango, perverso, que é o mesmo prefixo. Você vê? Ou está ao reverso? Verhalten. Haltung, fer. Esse prefixo fer é prefixo em alemão que é uma operação. Por exemplo, Verdrängung, operação de la repressão. Verneinung, operação de la negação. Acá, Verhaltung. Halt. Halt quiere decir alto. Stop. En alemán. Haltung es una parada, una retención que para. Entonces es la operación de retener algo. Entonces lo que propongo es pensar que la identificación, el S1, significante mestre, que permite al psicótico entrar en los lazos sociales, es una operación de retención de él por un significante que es un significante ideal y que lo retiene y que hace y que por ahí le da una especie de rigidez que no le permite tanto, digamos así, se desplazar de significante en significante, que es lo que se espera, ¿no?, de un sujeto. Sabemos, nosotros tenemos algunos significantes, unos que nos fijan y que tentamos en el análisis nos librarnos de eso, ¿no? Esos significantes alienantes. Pero es algo que tiene un mínimo de flexibilidad, mismo si podemos nos desalienar, lo que es, yo digo, los que no son psicóticos, nos desalienar de los significantes primordiales. Pero hay en el paranoico una fijidez, algo que lo fija a uno significante, y que es por causa de ese mecanismo de la Verhaltung, que es diferente, que es un tipo de identificación, que es una identificación inmediata. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es mediatizada por otro significante, como nosotros conocemos, como dice Lacan. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es alguien que es representado por un significante para otro significante. Entonces, el sujeto está acá en representación. El S1, que es el significante identificatorio, y que hay algunos de los que son más fijos que los otros, pero están mediatizados por otros significantes y pueden entonces desplazar. Acá yo propongo pensar este paranoico como más fijo acá, fijo en el sentido de retenu, una retención, Verhaltung. Entonces, la tendencia del paranoico es que él es el único, el uno, aquel que sabe lo que es bueno para los otros, lo uno de la verdad, lo uno y que no hay nadie más
nadie igual a él. Si está identificado con la ley y ocupa un puesto de poder, se torna fácilmente un tirano, porque cree ser aquello que él representa. Rey, presidente, jefe de sectas religiosas, políticos, como afirma Freud. Hay muchos paranoicos entre los jefes que están por ahí. Nosotros conocemos algunos, ¿no? Y que tienden a ser tiranos porque están identificados a su cargo, a su puesto, a la ley, por ejemplo, o a la secta religiosa. Por su afinidad con el S1, el significante me amo, el paranoico colectiviza en torno de él, pudiendo llevar a sus súbditos al peor, incluso al suicidio colectivo. Ustedes son muy jóvenes para se recordar del desastre que fue el suicidio colectivo propuesto por el jefe de secta Jim Jones, que fue muy conocido en la época, no me lembro, recuerdo que el año 70, no sé, sí. No me recuerdo cuándo fue, podemos investigar. Eso. Guyana, en Guyana. El Jim Jones, ¿te recuerda? Sí, pero no me acuerdo el año, no recuerdo el año. Ahora sí, pero bueno, hace mucho, pero te das cuenta de una persona que ha hecho más de 100 personas hacer el suicidio para nos encontrarnos un poco después más allá. Imagina el nivel de hipnosis y de convencimiento y persuasión que, entonces, vamos a decir que un tipo así no entra en la social. Claro que entra. Y además colectiviza. Entonces, mi propuesta es que pensemos en control del año. 78. 78. En Guyana. Mira, fue 78, yo no era más tan niño, entonces yo me recuerdo. Yo tampoco. Noviembre 18 del 78. Bueno, eso para dar un ejemplo radical de uno paranoico, loco, que tenía la idea, pero yo creo que él ha hecho todo se suicidar, pero él no se suicidó. Él fue a convencer a los otros. Bien, eso puede, este puede también entrar, el paranoico, en el discurso universitario. Sí. Identificando con el saber, el S2, pero el S2, pero el saber como un S1, yo soy el único que sabe más sobre esa disciplina, sobre ese tema, etc. Y tratando a todos los otros como objetos en el discurso universitario. Lo que en ocasiones lo hace parecer un perverso, un burócrata del saber sobre el goce. Cuando el paranoico ocupa el lugar de la gente de los discursos dominantes, como las sociales, o sea, cuando gobierna o educa, él pone en práctica su megalomanía. Yo soy el máximo, yo soy el único, Freud ha detectado como la megalomanía paranoica, que Freud ha interpretado como un exagero del narcisismo, o sea, como algo imaginario. En mi punto de vista, lo que es la base estructural de
dessa megalomania narcísica es essa identificação ao significante amo, essa identificação imediata. Y entonces, pero también puede entrar como el otro de los discursos, como el esclavo o como el estudiante. Y aceptar ser gobernado, entrar en una institución, un trabajo y alguna rutina burocrática. Por eso que debemos estar atentos y acoger aquello que lo hace escapar del discurso, en lo cual no consigue localizar su goce, por lo que se retrae y se brota, y sus dificultades de entrar en los lazos sociales y sus quejas. A Jim Jones foi assassinado a balazos del mismo ano, los suicidas fueron casi. ¿Alguien ha puesto algo ahí? ¿Quiere hablar lo que ha visto sobre Jim Jones? No sé quién ha hecho. Gioconda. ¿Puede hablar, Gioconda? No, era eso nada más que lo acabo de buscar, que el Jones fue asesinado a balazos, bueno, por algún doliente de los 900 suicidas, ¿no? Ah, sí. Bien, entonces, yo estoy pensando que en la clínica psicoanalítica con ellos, sus quejas tienen que ver con eso, con las imposibilidades de permanecer de una manera más estable en los lazos sociales. Es claro que todos sufrimos con los lazos sociales, ¿no? Tenemos una aversión un poco porque queremos, hay una tendencia a que nos deje hacer lo que queremos, estamos un poco siempre quejosos de la prisión de los lazos sociales, pero acá podemos pensar que es un poco distinto, pero no tanto quizás. Pero entonces, por ejemplo, yo doy un ejemplo acá. Yo tuve un paciente que era un joven ingeniero brillante en carrera universitaria que estudiaba de 8 a 10 horas por día. Él afirma, entre las ideas de la enfermedad y de la humillación que sufro, me queda muy poco tiempo para mí. Para ser un ótimo universitario, estudiaba muchísimo, pero siempre pensaba que estaba siendo humillado por los otros y todo más. No es sin problemas que él se encuentra en el discurso universitario, pero mantiene lazos familiares y lazos de trabajo. En las reuniones familiares, dice que se siente juzgado, reprobado, diseccionado, a veces, teniendo la impresión de que en cualquier momento será colocado en una balanza y van a abrirle su cartera, su armario y hace el capó de su auto para lo investigar. La mirada del otro es un peso de lo real, un malestar constante de difícil metabolización en el enlace social. Sin embargo, él está ahí, incluido a pesar de la forclusión, pero no totalmente pero no está incluido totalmente debido a su posición estructural de forcluido del discurso. Pero puede hablar de eso un analista, y eso es muy importante, y así volver a enlazarse en vínculos que constantemente amenazan con romperse.
Entonces, a partir de esa distinción, podemos pensar que la dirección del tratamiento de un esquizofrénico sería lo que encontrar un S1 para se identificar y poder entrar en los lazos sociales. Porque vamos a pensar en la distinción entre retomar algunas distinciones entre paranoia y esquizofrenia. En nivel del imaginario, ¿qué tenemos? Con Freud tenemos el retorno, la paranoia, el retorno al narcisismo. La esquizofrenia, retorno al autoerotismo. Porque para Freud, el narcisismo ya hay un investimiento en la imagen. La imagen del cuerpo, la imagen del otro, lo que Lacan va a desarrollar en el estadio del espejo. En la paranoia hay una fijación de la imagen y también del sentido. En la paranoia, saben que el sentido es siempre imaginario, ¿no? Y que está allí, ¿no? El sentido, digamos, el goce del sentido, está entre, mismo en el nudo borromeano, entre imaginario y simbólico, pero Lacan siempre dice que tiene ese peso del imaginario. Entonces, fijación de la imagen y del sentido. Por ejemplo, el sentido que nos desliza, que muchas veces es el postulado paranoico, todos me odian. Entonces, todo lo que el otro va a hacer tiene ese sentido, una fijación. En la esquizofrenia es al contrario, dispersión de la imagen, del sentido, nada hace sentido, el sentido va pulando de una cosa para otra, todo hace sentido y nada hace sentido, y el sentido va cambiando. Ainda en lo imaginario, la paranoia, un cuerpo preso en la imagen del otro. Y la esquizofrenia, imágenes del cuerpo despedazado. En la paranoia, yo infatuado. Ego, não um ego, um yo infatuado. Que essa infatuação vai hasta la megalomania. E en la esquizofrenia, el yo fragmentado. En lo real, ¿qué tenemos? Nos dice Lacan en los 60. La paranoia, lo que está puesto es el goce del otro, del gran otro. La paranoia es la inclusión del goce en el campo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro personificado por el perseguidor, personificado por la multitud, por ejemplo, personificado por el perseguidor de la paranoia de perseguición, personificado por el otro de la paranoia de la erotomanía. El otro me ama, entonces él goza de mí, el goce está allí en el otro.
Y en el delirio de ciúmes, son los tres de celos, de celos, que donde el otro me trae y goza con eso. Entonces, ese goce del otro está ubicado en alguien, está ubicado, está ahí, pero hay el goce del otro. En la esquizofrenia no hay esa estructura del otro. Hay una del otro que pueda contener ese gozo y ubicarlo. Hay una dispersión de goce, una fragmentación. Y hay cosas muy... porque no hay la norma fálica, el goce puede venir el sujeto puede tener orgasmos en otras partes del cuerpo que no son los genitales, por ejemplo, pero cosas extrañas. Extrañas en relación a norma fálica, claro. Y bien, y en el simbólico, es en el simbólico donde yo tengo esa tesis que es, en la paranoia hay la retención del S1, de un significante amo, la fe Houghton del 1. En la esquizofrenia no. Hay dispersión y no hay uno, el S1 para identificar el sujeto. No hay eso. Entonces, lo que tenemos acá es la diferencia, digamos, de la neurosis. Lo que hay en común con la neurosis es esa fórmula en la paranoia y la esquizofrenia, pero no es la dificultad, es acá. No quiere decir que no hay, pero es distinto en la relación acá del significante mestre del sujeto. No es una relación de representación, como dice Lacan, sino de identificación inmediata. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en el simbólico? El otro es consistente y en la esquizofrenia no hay ese otro consistente. Entonces, lo que tenemos es que, por ejemplo, yo tomé, me gusta mucho, no sé si ustedes conocen, una propuesta de lectura muy antigua de Colette Soler, a partir de la fórmula de la metáfora paterna, de la distinción entre neurosis y paranoia. A partir de la metáfora paterna. Bom, ustedes, yo voy a retomar, ¿conoce? ¿Puedo hablar sobre eso? Claro. Yo creo que es interesante. Como tú quieras. Porque tiene que ver con esa mi tesis también. Entonces, si vamos a pensar los tiempos de la metáfora paterna, todo empieza con eso. Hay un deseo de la madre que es un nexus. En el primer tiempo, ese nexus al cual el sujeto se identifica. ¿Cuál es el significado del deseo de la madre? Es un enigma. Y el sujeto tiende a identificarse acá, con ese nexus. Y segundo tiempo, el tiempo de la entrada, tiempo lógico, de la entrada del nombre del padre, que es el nombre del padre sobre el deseo de la madre, y que
tenemos entonces eso, una operación, que es la operación de la metáfora paterna, que tiene como resultado la inclusión del nombre del padre en el campo del otro y la producción de la significación fálica. Entonces, eso es la fórmula del Edipo lacaniano. La producción de la significación fálica y a la inclusión del nombre del padre en el gran otro de los significantes. Pues, me parece interesante, eso es la forma para el neurótico. Colette Soler propone pensarmos que para el paranoico, en el paranoico hay ese tiempo. Hay ese tiempo, pero como hay la verificación del nombre del padre, fora inclusión del nombre del padre, el deseo de la madre no está tachado. Entonces, el sujeto está fijo en un significante llamado acá de deseo de la madre, que es un significante que viene del otro. Entonces, podemos hacer una comparación de esta forma, deseo de la madre sobre X, con el sujeto, el S1, ¿se ve? Sí, sí, sí. El S1 que representa el sujeto. ¿Está bien? Entonces, esa sería la fórmula de la neurosis. ¿Ok? La paranoia. Y en la esquizofrenia no hay. No hay. Entonces yo hago una aproximación de ese DM sobre X a esa retención del significante 1 para en el caso de lo paranoico. Entonces, bueno, yo voy a terminar aquí desarrollando. Yo hago muchos desarrollamientos sobre ese tema de lo paranoico y de la Fehlhaltung, tomando la referencia a Lacan, mas yo voy a hablar de una forma más clínica, digamos. Sobre ese S1, bien, ese término Fehlhaltung, yo le tomé de Lacan mismo en su tesis, es X debajo de M, sí, es eso, es X. Está horrible el X. Es X. Está mejor. Bueno, ¿puedo continuar? Entonces, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. La retención del de S1 en la paranoia aproxima la paranoia de la neurosis y la aleja de la esquizofrenia.
en la que no hay un significante amo que representa el sujeto, sino, como hemos visto, una dispersión de significantes que impide detenerse en una identificación ideal estable. Diversos significantes advienen para intentar representarlo. E eu creio que podemos acompanhar ele esquizofrênico nessa tentativa de buscar um significante que o representa. Que para retenerlo, detenerlo em sua dispersão. Ou seja, é de uma determinada maneira uma direção de tratamento para o esquizofrênico, que é uma paranoização. Certo? É uma paranoização. Essa característica do paranoico, de ser retenido por um significante, se articula com a afirmação de Lacan, que disse que na paranoia, o significante representa o sujeito para outro significante. Só que eu diria, não é exatamente uma representação especial, que é mais da ordem de uma retenção. Pero mientras que na neurose há repressão del significante, en la paranoia se trata de la retención. El sujeto no olvida. Está ahí. Lo que origina una distinción entre ambas. En la paranoia, la fe alto permite al sujeto, una vez representado por el significante, de esa manera, entrar en los lazos sociales de una manera particular. Essa é minha tese principal. E na neurose, a representação do significante permite ao sujeito, agora vamos ver as diferenças, permite ao sujeito desaparecer, entrar em afânesis, fading, em relação a essa identificação, puesto que se produzem as operações de alienação, pero la operación de separación también, alienación y separación, en relación a los significantes ambos que lo aprisionan, digamos así, lo alienan. Esto no solo está alienado el significante, el sujeto, pero también está separado de él. Y es con eso que contamos en el análisis. El sujeto también está separado. E intentamos fazer cortes para que o sujeito salga dessa alienação significante, poder se desplazar mais. Então, o neurótico, ele se desvanece, se desliza para se representar-se por outros significantes. É a característica de quê? De la divisão do sujeito. El sujeto es un significante a menos en la cadena. Es un vacío. Y ese vacío que da un alivio y una libertad que el análisis va a permitir alcanzar. La desalienación. Es más difícil con el paranoico. En la paranoia, el sujeto entonces está fijado a esa identificación y alienado a ese significante ideal. Ele cuenta com uma identificação imediata com o significante amo e que lo representa para todos os outros significantes. É o equivalente ao postulado paranoico. Pero acá não necessariamente é um postulado paranoico, é uma identificação ideal com uma outra coisa, não necessariamente esse postulado delirante. Então, identificado esse uno, ele não se escreve como menos uno respeito ao significante. O sujeito é um menos uno. O paranoico não, é o uno. É o uno
al cual todos se refieren. De ahí su carácter megalomaníaco, observado por Kraepelin. Lejos de estar descentrado, no decimos que el sujeto está descentrado, al contrario, él está en el centro del mundo. Aquel a quien todos se dirigen y con quien todos son hostiles, y como en el delirio de relación sensitivo, por ejemplo, descrito por Kretschmer, que acrescenta un delirio que acho muy interesante, que es el delirio de relación sensitivo. Ella siempre piensa que están hablando mal de él, que no lo quieren, que es siempre hay la hostilidad del otro. Es en el marco de la relación con las personas que el paranoico interpreta y delira. Y muchas veces sufre en silencio, sin quejarse, solo ruminando, hasta que un día desarrolla un delirio. Entonces, ese paranoico, él puede que se cree el único. Usted entiende el desplazamiento de ser uno para el único. Puede querer encarnar lo que el otro para todos nosotros, porque él está en el lugar de excepción. Posición que la aproxima la del canalla, ser el otro para los otros, definición de Lacan. Presuntuoso, él sabe lo que es bueno para los otros, cómo conducirlos y cómo hacerlos gozar del saber, gozar de la vida y mismo de la vida eterna o del paraíso. Entonces, creerse el único proviene de esa identificación inmediática, no dialéctica, con el significativo y que hace Lacan señalar que quien se cree rey, no está menos loco que el rey que se cree rey. Eso va muy lejos. Voy a repetir. Quien se cree rey no está menos loco do que el rey que se cree rey. Un rey que se cree rey es que está fijado en el puesto y en el cargo del rey. Entonces, ser el único, voy a terminar por eso, ser que eso está en la base de la paranoia de masa. Ser el único, el uno para todos y contra todos, está en la base de la desconfianza, de la sospecha de complot, de la infatuación megalómana y la presunción de los jefes de las iglesias, sectas y hasta de los partidos políticos. Y asociaciones entre los cuales encontramos muchos paranoicos. La falta de división subjetiva y la certeza de sus convicciones políticas y religiosas, por ejemplo, más allá de su determinación por imponer sus ideas, dan al paranoico un atractivo hipnótico para el neurótico. ¿El neurótico quién es el neurótico? El neurótico está siempre dividido, indeciso, no sabe para dónde va, en busca de respuestas a sus preguntas, insatisfecho con sus deseos, su vida, sus amores, y ahí él encuentra a alguien que sabe lo que es correcto, es la verdad, el rumbo cierto para hacer las cosas, y él parte así hipnotizado, van todos a acompañarlo al líder. Así el neurótico encuentra en las formaciones grupales lideradas por paranoico el ideal en lugar de la causa perdida, lo que puede llevarlo a peor. Y a partir de eso el paranoico colectiviza a los neuróticos
siempre divididos, siempre en busca de alguna certeza, de alguien que les dé las respuestas, indique el camino a seguir. Nadie mejor que el paranoico, con su certeza delirante y la unicidad que lo hace confundirse con el ideal que representa para ocupar ese lugar de amo y de líder. Es así como agrupa personas a su alrededor y si posee poder de persuasión, puede llevar hasta el suicidio, ¿no? El paranoico es un mesiánico por estructura. Es siempre mesiánico. Construye un delirio con el que demuestra haber sido elegido. Bolsonaro fue así. Cuando en su pose de presidente estaba casi un trance divino, así, enviado por Dios para hacer el mal, claro. Pero así, elegido es un elegido, por eso que tiene algo de mesiánico también. Como se observa, según Freud, en las novelas de filiación paranoicas, encontrada en los relatos de los héroes y los fundadores de religión. Encontramos eso en una carta de Freud, a Flitz, carta 71. Freud fala sobre ese carácter de los paranoicos de jefes y fundador de religión. Por él ser el paladín del ideal, el paranoico colectiviza y produce la paranoia de masa, término también empleado por Freud, la paranoia de masa, y lo que puede conducir al delirio de traición. Yo tengo elegidos, pero siempre va a haber alguien que va a me traer. Se comprende que el líder paranoico desarrolla ese tipo de delirio de traición. ¿Dónde encontramos clásicamente el delirio de traición? En lo delirante de celos, la traición. Lo más importante del delirio de los celos no es que el otro hace cosas así, pero que lo trae. Una vez que al identificarse con la ley y siendo el único ano, él designa entre sus seguidores a un otro traidor que goza al otro de la traición, como en el delirio de los celos. De donde surge la paranoia de masa y el terror que puede desarrollarse en los grupos liderados por paranoicos. El miedo, el terror, que es la manera de controlarlos, ¿no? Si hay un líder, un traidor, él será echado o muerto, ¿no? Y entonces él va a interpretar a partir de qué? De una cosa que es la autorreferencia. Todo es autorreferente. Todo quiere que si yo soy paranoico, todo tiene a ver conmigo. O a favor de mí o contra mí. Uno no puede hacer su vida, sus cosas, independiente del paranoico. Siempre es la autorreferencia que está en juego y toda acción de sus seguidores es como que dirigida hacia él. Donde la interpretación de los complots, las conspiraciones, de los golpes para destituirlo del poder, etc. De esa manera emerge en el otro gozador, emerge el otro gozador en medio de la masa, de la multitud, como la hidra de Lerna, cuya cabeza debe cortarse. Para el paranoico, como efecto de la forclusión del nombre del Padre, el otro no tiene ley. Por eso es él quien intenta introducir la ley en el otro, acusándolo, abriendo procesos y recurriendo a la justicia.
Los paranoicos les gustan mucho los procesos para hacer apelo a la ley, para poner la ley en el otro gozador. Pero no, y no acepta ninguna decisión si esta contradice su causa. Freud dice, no sé cómo se dice, no, el texto se llama rascunho H, S-H, paranoia, que dice, el paranoico litigante no logra tolerar la idea de que actuó erróneamente o de que debe repartir sus propiedades. Por lo tanto, piensa que el juicio no fue legalmente válido, que él no está equivocado, etc. Es por eso que el paranoico está siempre respirando un ambiente jurídico y frecuentemente se ubica como el paradigma de la ley. No la acepta cuando viene del otro, puesto que es él mismo quien la representa. Yo me pregunto que si ese tipo de paranoico va a procurar un analista. No lo creo tanto, que ese tipo de paranoico líder de masa. Pero hay otros que sí, y que yo creo que entran también en análisis, así con dificultad, pero con sus tentativas de lazo social. Y cuando hay esa identificación, está un poco amenazada esas identificaciones ideales, o entonces que van a se quejar del otro para el analista, ¿no? De toda manera, con esa propuesta, es una propuesta de que ese S1 como retención puede nos hacer repensar la clínica analítica con los psicóticos y también los psicóticos dentro de los lazos sociales de la sociedad. Bueno, está ahí. Excelente. Muchísimas gracias, Antonio, por esta intensa e inmensa reflexión sobre, ¿verdad?, tantas aristas, ¿ah?, sobre la psicosis. Y en verdad, hay preguntas. Ahorita yo traigo una para también animar la conversación, pero a mí me pareció muy importante eso, ¿verdad?, esas puntuaciones entre esquizofrenia y paranoia. Eso que tú traes ayuda mucho, ¿verdad?, a poner en perspectiva para quienes trabajan también clínicamente, ¿no?, posibles vías de trabajo y de dirección a la cura, ¿no? Cuando decías, por ejemplo, la paranoización, ¿no?, de la esquizofrenia como esta posibilidad, ¿no?, de poner como horizonte al trabajo la construcción de una identificación, ¿no?, a un S1, me parece una aportación clínica muy importante, ¿verdad? Y por otro lado, lo que, ¿verdad?, también esta aportación que trae sobre la Verhaltung, no sé si la digo bien, es verdad que también un poco convida a pensar con nuevas luces ¿cómo decir? El entramado paranoico, ¿no? ¿Verdad?, y la manera como se rigidifica, ¿no?, como se detiene, se paraliza la posibilidad de dialectizar algo ahí, a la vez, ¿no?, que es desde ahí que es posible un trabajo, ¿no? Me parece que eso, ¿verdad? Y tú vienes de la psiquiatría y sabes cómo los psiquiatras, ¿verdad?, piensan en cuanto a despojar, ¿no?, al sujeto de los pocos recursos que tiene, ¿no? En el caso del esquizofrénico, esos síntomas que son ya un recurso, ¿no?, como la alucinación, ¿no?,
Porque lo interesante, como tú dices bien, la alucinación ya incluye al otro, ¿no? Ya sea por la voz, ya sea por la, ¿verdad? Por la imagen de ese otro, ¿no? Son modos de moverse del autoerotismo. Eso me parece muy importante. Voy a abrir a preguntas y luego vamos, si quieres, retomando esta muy intensa y muy interesante conversación a la que nos convidas. Muchas gracias. Está Yoconda y Victoria Torres. Sí, bueno, muchas gracias, Antonio, por esta exposición de una tesis llena de detalles, ¿no? Para estudiarlos, cada uno de ellos, mucho tiempo. Yo quería solamente anotar al auditorio y a ustedes mismos que la distinción de paranoia y esquizofrenia siempre ha sido para mí un punto negro de la teoría analítica. No solamente en esta escuela, sino también en la anterior, la que estaba antes, la de la AMP, pero he tenido que revisar otras escuelas psicoanalíticas sobre el asunto y todas son bastante oscuras en relación a la precisión entre una psicosis y la otra, ¿no? Es la primera vez, quería decirle eso a Tinet, es la primera vez que oigo algo más esclarecedor, más, no es que lo entienda mucho todavía, pero que está claramente dicho en relación a los matemas lacanianos, los puntos fundamentales. Le voy a decir que incluso los psiquiatras, analistas, cuando se refieren a la diferencia, son oscuros y siempre recurren al asunto de hay una propensión y luego hay una transmisión en el decir, etc. Al decir que hay una propensión orgánica o genética, no agregan mucho, ni siquiera a los médicos psiquiatras, ¿no? Entonces, bueno, estoy loca por llegar a Buenos Aires, a la librería de la 11ª Cita Internacional, a comprar ese libro de usted, Psicosis y Lazo Social, que está traducido al español según ha dicho. Mi pregunta es esta: ¿a qué se refiere cuando dice al paranoico, al esquizofrénico, hay que paranoizarlo? Eso clínicamente, ¿cómo se come? ¿Cómo se puede entender? Y la segunda pregunta es que cuando usted dice que entre los autismos hay un autista radical, que es el verdadero autista, ahí no hay salida, ¿verdad? O sea, con el autista no se puede hacer lo que con el esquizofrénico, que sería paranoizarlo. Con el autista, ¿qué se haría? Bueno, le estoy haciendo 2 preguntas para 2 meses, para un seminario. Pero estoy consciente de eso, pero no quería dejar de decírselo porque de verdad que es un hallazgo para mí encontrar a un psiquiatra, analista lacaniano que dice la paranoia es esto, la esquizofrenia es esto otro, y que no me venga con la propensión o la transmisión del decir, nada más. Gracias. ¿Yo respondo ahora o vamos a escuchar los otros? Pues si quieres ir contestando como quieras, como tú prefieras. No, yo prefiero recoger las preguntas porque no tengo mucho más tiempo. Sí, se pueden repetir además. Pero muchas gracias, Yoko. Vale, Victoria Torres, de Asturias. No se escucha, Victoria. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, por esta ponencia tan estupenda, que tiene razón Yoconda, sobre esta diferencia que haces tan explícita y tan interesante. Bueno, te podría decir varias cosas que me interesan, pero como sé que hay poco tiempo, solo me voy a referir a una que me llamó la atención. Al principio de todo, cuando hablaste
de los tratamientos del goce, los discursos como tratamientos del goce que permiten la civilización, dijiste que si no, las pulsiones serían como para jodernos, matarnos entre nosotros. Yo te propongo una idea que me he hecho últimamente en las cosas que he estudiado. ¿Tú no crees que las pulsiones ya no existirían? Que la civilización hace existir las pulsiones, no es al revés. Y que por otro lado, si tomamos el concepto de pulsión de Lacan, que es el sujeto en relación a la demanda, ¿no? Lo que el otro, lo que recibe del otro y hace eco en el cuerpo, creo que se dice así. Esto nos separa mucho de esa idea de la pulsión, de jodernos, matarnos, etc. Es un tema que me interesa mucho y por eso lo quiero comentar contigo. Nada más, muchas gracias. Si quieres contestar estas preguntas en lo que viene otra ronda. Sí, como dice Gioconda. Con permiso, solamente quería comentar que hay otras preguntas también en el chat para una segunda ronda. No, vamos a tomar a todas. No las vi. Sí. Hay una de María Elizabeth Chávez, dice, ¿cuál sería la dirección de la cura en la paranoia? Y hay otra de Gabriela Soto, dice, agradezco al doctor Quiné por este seminario, ha sido muy reveladora y me hace preguntar cómo pensar la paranoia en los discursos dentro del contexto de la pandemia. Son esas dos. Vale. Ok. Bien, voy a empezar por las últimas. Bien, sobre la paranoia en la pandemia, no sé mucho lo que decir. Yo creo que ¿qué se pasó en la pandemia? Una generalización, primero nosotros nos quedamos paranoicos con el virus de la COVID. ¿Será que todos están paranoicos, con miedo de morir? Pero yo creo que es un poco distinto el temor de la muerte, el significante muerte, que apareció ahí de una forma muy fuerte para todos, que podemos morir. Sobre todo el inicio de la pandemia, si voy a tener el COVID, yo puedo morir, como muchos murieron, ¿no? Entonces, no creo que es una paranoia exactamente que nos tomó ahí. Yo creo que fue una presentificación de la muerte, que olvidamos. Nuestra tendencia es olvidar la muerte, que somos vivos, ¿no? Y que podemos morir. Y la pandemia nos dejó eso de una manera muy fuerte en la cara de nosotros, y claro que cada uno va a reagir según sus fantasmas, sus síntomas, sus fantasmas, ¿no? Si van a se proteger más, si otros al contrario van a se desafiar y entrar en un negacionismo. Acá en Brasil, el negacionismo fue la palabra de orden del gobierno. Entonces muchos entraron en un negacionismo de eso. No, es una gripe pequeña, no, nada más. Pero no pienso que fue una paranoia exactamente de masa que nos ocurrió. Puedo pensar mejor sobre eso. Sino un miedo. Y cuando apareció en nuestra cara la posibilidad de morir, de se quedar enfermo y morir, de una hora para otra, y en algunos días morir. Y el miedo de morir de la forma la peor posible, sin aire, sin respirar. Bueno,
todo lo que vimos de horrores en el tiempo de pandemia. Y la tendencia al aislamiento que nos obligó la pandemia con las cuarentenas, yo creo que fue, como nosotros amamos los lazos sociales, utilizamos demais ese Zoom que está nos permitiendo nos encontrarmos hoy también, y fue un desarrollo muy grande de los lazos. La pandemia y las medidas sanitarias no impidieron los lazos sociales, que se mantuvieron con la tecnología actual. Y bueno, yo creo que es eso. Sobre la dirección de la cura en el paranoico, ahí yo voy a decir una cosa que puede ser una paradoja, pero es una aposta también. Todo depende de lo que el paranoico viene a nos solicitar. Entiende, muchas veces viene a nos quejar del otro y, bueno, hay la indicación de Lacan de nos quedarnos como secretarios del alienado en ese sentido y de ver lo que es posible, escucharlo y acreditar que la propia manifestación de la habla en el análisis ya es una forma de significantizar el goce, y yo lo creo que sí, lo que Freud llamaba de catarsis, yo pienso así, es una metabolización del goce, significatización del goce por la palabra, y que ya es algo importante, que puede aliviar mucho. Por otro lado, podemos intentar arriscar un poco de hacer el sujeto separarse del significante uno y desplazarse un poquito más para experimentar otras posiciones, otros significantes, haciendo que él se historicize, historizaría todo junto, y de llevarlo a eso, al discurso histérico, como una tentativa también de hacerlo desplazarse más en los lazos sociales, siempre con la prudencia de saber que tú, como analista, puede tornarse el otro perseguidor, con ese cuidado, ¿no? Entonces, eso de una forma muy rápida, y que responde entonces por la dirección de la esquizofrenia, como que yo llamé de paranoización. No, paranoización no es en el sentido de hacerlo delirar, puede até ser, pero más en el sentido de acompañarlo na búsqueda de un significante que lo retenga, de un significante que lo represente, y de hacerlo parar ahí, de alguna manera, para poder entrar a partir de ese significante en los lazos sociales. Voy a dar un ejemplo, los toxicómanos psicóticos. Muchas veces el significante drogadicto, yo soy un drogadicto, o antiguamente, yo soy un toxicómano, y ser un toxicómano puede ser un significante uno que lo retenga, ¿entiende? Por ejemplo, ¿no? Y sobre el autismo, lo que yo estoy llamando de autismo no es los cuadros de autistas como son descritos hoy. Es hablar, yo hablo de un autismo como estar completamente afuera del lazo social. Y yo creo que mesmo para os autistas de Kramer, como chamamos hoje, do espectro autista, eu penso que eles não estão totalmente fora. Vamos apostar que não estão. E quando uno traz dicho a um niño que está dentro do espectro autista para nós, temos que apostar que ele não está totalmente em si mesmo, ensimismado, pero que tem a possibilidade de fazer laço com nós,
Entonces, en ese sentido, bueno, sobre la historia de pulsiones, es claro que yo, Victoria, que cuando yo hablo, si no hubiese la renuncia de pulsiones, íbamos a matarnos y a odiarnos todo el tiempo. Bien. Claro que es una hipótesis, né, imaginaria, porque eso no es posible, porque nosotros somos seres de lenguaje. Entonces, cuando decimos pulsión, ya estamos diciendo una pulsión como deriva, drive, como dice acá en el seminario 11. Está siendo siempre es un drive, está siempre derivando para otra cosa. Yo solamente quería llamar la atención es que de los lazos sociales como una forma de tratamiento del goce que nos hace convivir en sociedad unos con los otros, además de las satisfacciones directas. Pero lo que vemos acá, en ese fascismo que estamos viviendo en Brasil, Bolsonaro está armando la población civil. Y lo que vemos ahora es que, por ejemplo, uno va en un restaurante, una lanchonete, no sé, un McDonald's de la vida, y pide un cheeseburger. Ocurrió hace algunos días. Pegó el cheeseburger y no estaba contento con la salsa que tenía el cheeseburger. Empezó una discusión con el niño, era un niño que estaba vendiendo ahí de 18 años, 19, que sacó una arma y atiró en él porque no estaba contento. Mira, ¿qué es eso? Es al mismo tiempo, tiene algo de una satisfacción pulsional de nuestra pulsión agresiva, que yo paso de la palabra para la arma y lo mato. Eso es totalmente anticivilizatorio. Eso es anticivilización, anti-lazo social. ¿Entiendes? Armar la población para matar, para defender la propiedad. Pero lo que ocurre, él quiere defender las elecciones que no va a ganar y está preparando. Es un horror lo que estamos viviendo acá. Vemos una preparación que no sabemos qué tipo de golpe que va a tener antes de las elecciones, porque Lula está en el primero, todas las investigaciones dicen que se va a ganar luego en el primer turno, pero entonces estamos viendo que está la liberación de las armas y todo más. Entonces yo como psicoanalista pienso hay la liberación de la satisfacción directa de la pulsión de muerte, de la pulsión de destrucción. Bueno, Victoria, eso es un tema muy interesante, ¿no? Que tenemos de pensar tanto en ese contexto del odio, también con el tema del eros, ¿no? Del empuje al goce. Lacan dice que tenemos un empuje al goce para matar y también empuje al goce superegoico para hacer sexo, ¿no? Entonces, los lazos sociales, no hay ni satisfacción directa de la pulsión de muerte ni de eros. Pasamos por los lazos sociales. Era eso que yo quería acentuar sobre los lazos como tratamiento de goce y renuncia pulsional de Freud. Bueno. Hay una última pregunta en el chat, Antonio. No sé si tienes tiempo para responderla o por lo menos la podemos leer. Sí, la última, porque tengo una reunión ahora. Vale, es una pregunta de Diana Villa. Dice, ¿qué piensa del cambio en la formalización de Lacan y Colette, y que Colette retoma en su versión del sujeto cuando dice que la castración viene del lenguaje? No voy a hablar sobre eso, es muy complejo. Muy complejo.
Pero es un tema muy interesante. Es el lenguaje mismo es castrador, ¿entiende? No es necesario venir la amenaza freudiana, van a sacar tu fe pipí, no. El lenguaje el lenguaje es castración del goce, podemos decir así, resumidamente. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Creo que hay, ¿verdad? Entre lo que ya se ha expresado verbalmente o por escrito, ¿verdad? Creo que hay un consenso de que la claridad con la que has podido transmitir tanto acerca de un tema tan complejo como el de la psicosis, pues es muy, muy, muy apreciada, ¿verdad? Creo que va a ser de gran utilidad clínicas, ¿verdad? Para todos aquí, independientemente del nivel donde estén en su recorrido de formación. Así que, pues, muchas gracias por la generosidad de aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy, ¿verdad? Tanto de acá de nuestro foro, amigos del foro, del Colegio Clínico, y los que nos han visitado desde otros foros también. Les recordamos que la segunda parte, ¿verdad? De lo que normalmente es el seminario semestral que antes se llevaba a cabo presencialmente todo un día, pues va a estar a cargo de María de los Ángeles Gómez el sábado 28 de 3 a 5 de la tarde, retomando un poco el tema acá, pero bajo el título Locura Moderna y Lazo Social. Así que pues muy, muy, muy agradecidos y agradecidas, Antonio. Gracias mil, Antonio, de verdad, por tu trabajo y por tu generosa transmisión. Muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos en Buenos Aires. Y nos vemos y luego acá el año que viene. Sí. Ah, sí, vamos a preparar. ¿Cuál es la época que va a ser? ¿Julio, agosto? No me recuerdo. Junio, a finales de junio. 29. ¿Ya está la fecha? Sí, 29 de junio al 3 de julio. No. No, el simposio. Ah, el simposio. Simposio Interamericano es en el 2023. Ah, ok. Es la tercera semana de junio, ¿ok? Bien. Porque ya después vienen los huracanes, así que no queremos. A los venezolanos no nos dejan sacar visa. Acuérdate. Y veremos cómo le hacemos, ya verán. Vamos a tratar de encontrar que puedan venir. Gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Chao. Hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Para un tango. Así será. Eso, chao. Chao. Gracias, Dialma, por con mucho gusto. hosting esta buenísima actividad. Ahí todavía está Carmen de España. Gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Denise, Luna. Y Eduardo que llegó al Eduardo llegó. Photo finish, pero bueno, está grabada. Ya. Ay, sí, ajá, espérate, gracias, la grabación.